a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Lucía, estudio enfermería, estoy en tercero y en este vídeo voy a hablar sobre mis prácticas de maternidad en la especialidad de enfermería obstétrica o ginecológica, la especialidad de matrona. He pasado por varios servicios, he visto la maternidad como en varios, en todos los aspectos de la misma, desde el embarazo, parto, puerperio, y creo que puedo dar una visión bastante completa de ello. He estado 20 días en este rotatorio y lo voy a dividir también este vídeo en varias partes, ya que ha sido una rotación en maternidad, pero como con varias subrotaciones en interplanta. He estado primero en partos, después he estado en alto riesgo obstétrico y luego por último he estado también en puerperio, que básicamente es donde las mujeres embarazadas ya han dado a luz, suben a planta, se les hace el control que luego contaré y también se verifica pues que el bebé que ha nacido pues esté en buenas condiciones y demás. Así que este vídeo va a ser, aparte de la introducción que os acabo de mencionar, va a ser sobre tanto paritorios como urgencias obstétricas, ya que cuando rotábamos en paritorios, tanto mi compañera como yo teníamos que rotarnos entre un día paritorios y un día la urgencia obstétrica, que básicamente voy a contar un poco cómo iba la dinámica y tal, y bueno, pues vayáis viendo lo que he aprendido y tal. De eso hice un vídeo porque fue mis primeros días en las prácticas, entonces si queréis ir a verlo porque no lo visteis, os dejo por aquí el blog de lo que fue. El primer día pues fue la acogida, digamos, y el coordinador de las prácticas pues nos hizo como una charla diciéndonos por las plantas por las que íbamos a rotar, que más o menos lo sabíamos porque al elegir hospital pues sabíamos que en este hospital rotábamos por muchas partes de la maternidad, entonces pues ya íbamos con algo hecho. Y pues nos fue distribuyendo por cada planta, ¿no? Y presentando a las enfermeras. Luego ya cuando cambiábamos de planta en el rotatorio en sí, no lo volvía a presentar, sino que ya nosotros directamente íbamos y decíamos, hola, somos estudiantes de enfermería, tal. El primer día que estuve yo en paritorios no hubo ningún parto porque eso pasa mucho en paritorios, que o bien está muy tranquilo o bien está muy agitado. Entonces cuando yo llegué sobre las 10 u 11, entre que nos movía el coordinador de una planta a otra para enseñarnos el hospital y demás, pues claro, al final se hicieron las tantas y solo pude ver los cuidados de una mujer en puerperio y me explicaron las cosas y demás. Luego, al día siguiente, como nos teníamos que rotar, como os he dicho, estuve en urgencia obstétrica. Yo la llamo así porque no me acuerdo del nombre, ¿vale? Bueno, observación de urgencia, ¿vale? Pero básicamente es solo de las mujeres embarazadas o mujeres que tienen algún problema con respecto pues, al sistema reproductor femenino. Por ejemplo, pues una endometriosis muy dolorosa, una regla muy abundante que necesite una transfusión porque, por ejemplo, ha tenido un sangrado muy abundante, se ha desmayado y demás. Entonces, en principio, primero entraban las mujeres a un triaje de urgencia y le hacían una anamnesis y si, por ejemplo, estaban embarazadas, pues una exploración. Y ahí se veía pues cómo estaba el cuello, si estaba hablando, si estaba dilatado, cuántos centímetros estaba dilatado. Luego también si, por ejemplo, había roto la bolsa. Si, por ejemplo, llegó una mujer, uno de los últimos días en los que estuve yo, que llegó a una ambulancia con un sangrado muy abundante y fue una situación de emergencia, entonces la metieron corriendo al quirófano. Porque primero había la matrona y claro, como se veía que usaba mucha sangre y la mujer estaba embarazada, pues yo realmente no vi mucho porque eso, fue todo muy rápido, pero vino también el ginecólogo y vieron que pues tanto el feto como la madre pues estaban en peligro, entonces esa fue una situación de delirante correr. Y ¿qué más? Pues eso, básicamente entraban, se les veía y cuando ya se le hacía esa exploración y esa anamnesis, pues se veía qué se hacía con esa mujer. O bien se le ponía unos monitores, bueno, el registro cardiotocográfico, que luego explico lo que es, a la madre y se le dejaba como una media hora o así. Y si, por ejemplo, también dependía mucho, porque si hay una mujer con contracciones, con una dinámica uterina muy grande y que tú la ves que literalmente se va a poner de parto, pues igual directamente la mandas a paritorios. Y si, por ejemplo, tiene una dinámica uterina más retardada, pues se le deja también un monitor y se ve pues cómo están esas contracciones, cómo está ese bebé. Luego, claro, en el caso de las mujeres que llevan, por ejemplo, por problemas menstruales, pues obviamente no se le ponía monitor fetal. Pero eso, urgencia me gusta mucho porque
fue como más dinámico que parto, porque en parto realmente, luego os contaré, pero hice poco, fue sobre todo más mirar. Y en urgencia sí que saqué analítica, me dejaron poner vías y medicación intravenosa, monitorización de constantes y demás. Ahí no puse monitores porque, bueno, no sé, como que no me dieron pie a ponerlos, por así decirlo, pero luego en la planta de alto riesgo obstétrico sí que puse varios monitores y me enseñaron a ponerlos y los puse yo. Y me hice mucha hilo. En urgencias también he visto otra situación de correr que no fue a la paciente, fue al acompañante, que de repente se desmayó y lo cogí yo en los brazos. O sea, de repente, o sea, yo veía, de verdad que a mí nunca me ha pasado eso. Y me sentí por primera vez útil en esa rotación porque, claro, imaginaros, yo llevaba varios días, bueno, creo que era el segundo día o así, y lo mucho que había hecho, pues había sido sacar una analítica y tal, pero no sé, como que no había hecho nada nuevo. Y estaban explorando a una paciente y estaba la residente matrona, la matrona con ella, y yo estaba atrás mirando y pasándole lo que necesitara, ¿no? Tipo, yo qué sé, Lucía, dame guantes estériles o cualquier cosa. Y la compañera estaba al lado y de repente yo vi como en 2 segundos las piernas le fallaron y se iba a caer al suelo y lo cogí yo así. Y digo, ¡eh, que se ha desmayado! No sé cuánto. Y yo le tuve la cabeza y ya vinieron y ya entró, o sea, se recuperó y demás. Pero literalmente, si no llego a coger ese hombre, se abre la cabeza. En observación de urgencia también ingresaban mujeres para cirugías programadas, por ejemplo, pues para una cesárea o para un legrado, que si no sabéis lo que es, que yo tampoco lo sabía, era que se suele usar en casos en los que la mujer haya abortado, normalmente pues espontáneamente, por ejemplo, y se han quedado restos de ese bebé o restos de ese proceso de embarazo que al final no ha llegado a su fin de nacimiento, y pues tienen que retirarlo con, pues eso, en quirófano, ¿no? Entonces, claro, por una parte ves muy bonito porque están las madres en urgencia y tal. Bueno, bonito me refiero que están embarazadas, que tal. Pero luego también por otra parte tienes a mujeres que le van a hacer, por ejemplo, el legrado. Entonces tienes que saber adecuarte en cada situación qué hacer, porque tienes que tener mucha empatía con esa persona y, por ejemplo, imagínate esa mujer que acaba de perder a un hijo, pues para ella es muy doloroso. Entonces hay que tener cuidado, leer bien siempre muy bien las historias antes de dirigirse al paciente, porque tú imagínate que en esa urgencia tú no has leído la historia y vas y le preguntas ¿de cuántas semanas está? Y te dice la mujer, pues mira que abortado, ¿sabes? Entonces, pues muy importante que sepamos qué tiene nuestra paciente, cómo abordarlo, y en caso de que no te haya dado tiempo, pues que seas prudente y pues eso, que tengamos cuidadito porque podemos hacer más daño del que la mujer ya tiene hecho. Fue un poco impactante porque había que darle apoyo emocional a esa mujer, pero también había que darle su espacio, y algunas la escuchaba llorar, pero es que no podías tampoco, o sea, necesitaba, o sea, tú le puedes consolar bastante rato, pero también necesita ella su espacio para asumir lo que le está pasando, ¿no? Entonces, no sé, fue complicadillo. Y luego también, por ejemplo, hay otra paciente que, o sea, ya no solo tema obstétrico, sino, por ejemplo, puede venir una paciente que tenga una infección de orina y esté embarazada, entonces también se le tienen que hacer los controles y demás. O sea que urgencia fue bastante variado y hice bastantes cosas, la verdad. En general el ambiente en observación de urgencia fue bastante bueno, menos una matrona que no me quiero acordar, que fue un poco borde, pero bueno, es lo que hay. Me pegué sobre todo a las residentes, que eso es un consejo que voy a dar en este vídeo. Si estáis en un hospital y veis que la matrona o la enfermera no hace mucho caso, pegaros a las residentes que son jovencitas y saben que, o sea, es como que han terminado la carrera antes, ¿no? Y tienen como más paciencia porque saben que, como que te van a entender mejor porque han estado más cerca de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y luego eso, que saben un montón porque han pasado un EIR, se están formando ahora mismo y pues eso, que son un amor, la verdad. Por ahí, creo que más o menos de observación de urgencia no me dejó nada. Y luego, los días que estuve en paritorio, a mí me sorprende sobre todo el primer día porque tú llegas como una sala grande en la que hay aquí un control de enfermería y aquí una tele enorme
con un montón de registros cardiotocográficos, pero me refiero con las ondas, ¿vale? Para que me entendáis. Hay una parte que son las contracciones, la dinámica uterina de la madre, las contracciones que tenga, cómo son, cada cuánto son. Luego hay otra que es la frecuencia cardíaca fetal. Se va viendo, por ejemplo, si en cada contracción que tiene la madre el bebé las aguanta bien. Porque es como nos explicaba una profesora que hemos tenido, que las contracciones son como una ahogadilla que se le hace al bebé, ¿no? Que al principio pues las tolera bien, pero llega un momento que si las contracciones son demasiadas, no son efectivas y tal, pues puede haber un sufrimiento fetal y puede ser bastante chungo. Entonces, pues eso, por ejemplo, cada vez que la frecuencia cardíaca materna se subía mucho o la fetal bajaba mucho, cualquier alteración y tal, sonaba una campanita, entonces tú te ibas a la habitación y veías cómo estaba puesto. Muchas veces, igual si se pierde el latido, o sea, la frecuencia cardíaca fetal, igual es porque se ha movido un poco el monitor, entonces tú vas y lo recolocas y ves si realmente es porque se ha perdido la señal o si realmente es porque no está bien el bebé. Otra cosa que me pareció curiosa, que bueno, igual podéis pensar que es de lógica, pero no sé, a mí como que me trastocó un poco, es que claro, las habitaciones son individuales porque ya en paritorios, tú nada más que te ingresan ahí porque ya tienes dinámica uterina buena, ven que vas a parir y tal, tienes que dilatar, que por cierto el parto es mucho más largo de lo que aparece en las pelis, para empezar. Bueno, pues eso, que son habitaciones individuales porque ahí pare la mujer, ¿vale? Da a luz la mujer. Entonces, bueno, o sea, a mí por ejemplo me sorprendió porque son habitaciones bastante grandes, más o menos, y en cada habitación se echa la medicación, aunque bueno, no todas, porque por ejemplo la citocina se tiene que guardar en la nevera, pero bueno, había medicación, había gasas, había material, en general, en cada habitación, claro, entonces, en vez de haber un almacén, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces fue un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrada, por ejemplo, en planta. Y era gracioso porque más o menos estaba todo en el mismo sitio, pero en cada habitación, pues imagínate, igual los guantes estaban aquí, pues igual estaban ahí, ¿no? Entonces era un poco en plan, no encuentro nada, pero bueno, no pasa nada. En el control hay una enfermera de anestesia, una anestesista, bueno, anestesiólogo, algún que otro ginecólogo y un montón de matronas, más o menos, ¿vale? Lo que he visto yo. En general la matrona es la que realmente está mucho más pegada al paciente todo el rato, bueno, la paciente, ve cómo va dilatando y si es un parto eutóxico, es decir, un parto que no necesita instrumentación, que va bien, evoluciona bien, pues lo atiende ella. Y si por lo que sea se ve que el parto no va progresando bien, pues se llama al ginecólogo y él ya pues valora lo que hacer, si por ejemplo hacer un parto instrumental o si directamente derivar a una cesárea. Yo por desgracia no he visto ninguna cesárea, sé que compañeros míos se han visto, pero bueno, solo he visto 2 partos. Han sido autóxicos, es decir, que han sido bien, aunque uno de ellos se usó un kiwi, que es como una especie de... es un instrumento que es como una especie de ventosa, pero más chiquita, y se usa pues eso para ayudar a extraer un poco el bebé. Y me resultó curiosa que, por ejemplo, la episiotomía la realiza también la matrona, o sea, me refiero coserle y demás, no sabía que la hacía ella. Y no sé qué más me dijo. Ah, bueno, importante. El parto termina cuando sale también la placenta, que es lo que se llama alumbramiento. ¿Por qué? Porque, o sea, el parto no termina solo cuando sale el bebé, sino que hay que mirar que esa placenta haya salido bien, que no se haya quedado ningún cotiledón dentro, que son por una parte de la que está formada la placenta, porque si vemos que al hacer la valoración de la placenta hay algún cotiledón que no está en ella, eso significa que se ha quedado dentro de la madre y puede provocar pues un riesgo de hemorragia, riesgo de sepsis, etc. Entonces, claro, es importante que no nos olvidemos de que cuando ha nacido el bebé, no nos podemos olvidar de que todavía hay complicaciones posibles. Entonces, pues eso, básicamente lo que vi, una de las pacientes que vi estaba muy malita, tenía fiebre y todo, no sé lo que habrá pasado con ella. Pero bueno, el parto fue bien. Y luego la otra, pues eso fue un parto eutóxico. Me sorprendió que incluso con epidural a las pobres le dolía mucho. Madre mía, lo que tiene que doler el parto. Y básicamente eso. Como estudiante, pues vas a poder hacer poco, porque ten en cuenta que hay muchísima gente en un parto, que esa es otra cosa que me ha sorprendido para mal, porque hay mucha gente. O sea, a ver, hay gente que va a ayudar obviamente en el parto a asistirlo, ¿no? Pero es que hay otra mucha gente que ni se han presentado a la madre. Esto ya lo hemos hablado por mi cuenta de estudio, pero bueno.
ni se han presentado a la madre, ni le han pedido permiso para entrar, ni nada. O sea, tú te ves ahí con las piernas abiertas dando luz a un bebé y eso parece un espectáculo. En vez de un momento que tendría que ser más o menos íntimo, bonito, algo que le va a cambiar la vida literalmente a esos dos padres. Y no sé, he visto mucha violencia obstétrica, cosa que no me ha gustado para nada, por supuesto, y me ha hecho replantearme muchas cosas porque, claro, tú como estudiante, obviamente no puedes opinar en muchos aspectos porque te van a mandar a tomar por saco. Pero es verdad que tú dices, Dios mío, tierra trágame. Pues eso, he visto, por ejemplo, no han guardado mucha intimidad, que son una de las cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, la gente abriendo la cortina como si nada, pasando como si nada. Entraba alguien a mirar, bueno, todavía no está dilatada, no sé qué. O no está dilatada lo suficiente y se va, sin decirle, hola, mira, soy tal, ¿sabes? No sé. Entonces, claro, había tanta gente que yo me tuve que poner en una esquina porque claramente eso debe ser súper agobiante, que tú estés con un dolor horroroso deseando ya que tu hijo salga y que estés rodeada de gente así, tiene que ser horrible, la verdad, horrible. Entonces, claro, yo solo vi cómo iba saliendo la cabecita, que le explicamos a las madres que tienen que ser como pasan 4 escalones, y el tercero es el más difícil porque pasa por la espina ciática, entonces digamos que es el más crucial porque hay menos espacio. Ya con una vez que pasan el tercer escalón, el cuarto ya es más rapidito. Entonces, claro, yo lo que he visto de parto ha sido la cabeza así, o sea, aquí está la vagina y aquí está la cabeza, y luego directamente he visto el bebé saliendo. O sea, no he visto cómo hace la expresión de la cabeza, saca un nombre, saca otro. Lo que estudio no lo puedo yo ver, pero bueno, no pasa nada. Una cosa que sí he visto que hacen bien, que eso lo dice la evidencia, es que una vez que ha salido el bebé, lo han puesto en contacto con la madre, el piel con piel, que eso es súper importante. Y me ha impresionado la placenta, en plan, no en plan de... Me ha impresionado de lo grande que es, porque yo nunca había visto una placenta en la vida real, obviamente. Y me ha impresionado, o sea, no sé, está muy chulo. Vale, ¿qué más? Bueno, eso, cuando ya está a punto de nacer el bebé, se llama a nidos, a las enfermeras pediátricas, para que también estén preparadas para cuando salga el bebé, pues hacerle los controles, hacerle el APGAR, que lo hacen las enfermeras de nidos, que básicamente pues valora la coloración del bebé, si está respirando bien, cómo es ese patrón respiratorio, cómo tiene el pulso, una frecuencia cardíaca, etcétera. Valora varios puntos, también se le pone la profilaxis y la vitamina K ocular y algo que se me está olvidando. Y básicamente ya cuando todo va bien, se quedan un tiempo en el paritorio haciendo el puerperio la mujer y ya la suben a planta. Luego también me pareció muy curioso porque, bueno, para empezar, he aprendido muchísimo en esa rotación porque yo no sabía nada de maternidad, teniendo en cuenta que en Adulto 3 cuando empezaba a ver este tema y solo habíamos dado un tema de ginecología y básicamente era la anatomía y tal, como un repaso, o sea, no habíamos entrado en nada de obstetricia. Y claro, nos soltaron ahí y yo en plan, no sé nada. Me estaba hablando en chino, pero bueno, al final, poco a poco, pues me ha venido muy bien porque todas las cosas que aprendí yo en las prácticas me están sirviendo para adultos, literalmente. Por ejemplo, le pregunté a una resi, porque claro, yo tenía dudas por todos lados, y me di cuenta de que en un parto, bueno, estaba primero dilatando a una mujer, pues me decía, o sea, decía la mujer y ella, tienes contracciones, ¿no? Tal, y ella le palpaba el cuello uterino, ¿no? Y yo le decía, luego cuando salimos le pregunté, oye, ¿qué es lo que palpas realmente para saber que está en una contracción? Porque nunca he sido madre, ¿vale? Entonces no lo sé. Y claro, me dijo, mira, es que se pone durita la barriga, se pone duro, literalmente. Entonces, la siguiente vez que entramos le pedí un permiso a la mujer y le palpé antes de tener contracción y después al tenerla. Entonces, claro, así es cuando realmente aprendes, ¿sabes? Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, agradecería que le dieses mucho amor y que te suscribieras al canal para seguir viendo el resto de vídeos. Déjame en los comentarios si quieres que te ha parecido o algo que te haya parecido interesante o simplemente si has también rotado por aquí o lo que sea, pues también me gustaría saber qué te pareció a ti cuando lo hiciste. Y nos vemos en la siguiente parte.